Muchas gracias. Reitero lo que ya han dicho mis compañeras de mesa y también de las gracias a esta institución, a la universidad. ¿Qué se puede decir sobre esto? Y una gracias a ustedes también, ¿no? Porque ha ido llegando gente y ya estamos más animados. Aunque esta mujer es una mujer convulsa como ella misma, y se ha dicho en la mesa, y un poco doliente también, como que se sacrificaba, ¿no? Había algo de autosacrificio en ella también. Algo masoco, diría alguien por ahí, algo masoquista en la Gabriela, a lo mejor, quién sabe. Pero ¿quién puede arrojar la primera piedra y decir yo no soy de ese equipo, no? Bueno, y sí es cierto, esto de empezar por sentirse tan fea como ella pensaba y que era imposible, un amor más o menos posible, ¿no? Desde la partida ya eso era imposible. Se citaron en Buin, este hombre vivía en Buin, Manuel Magallanes Moure, que así se pronuncia en Chile al menos. Era un gran poeta, o uno de los, yo diría con Pedro Prado, quizá los dos grandes que tenían una presencia fuerte en el Chile previo a la aparición de los 4 jinetes del Apocalipsis, bueno, en los cuales estaría incluida ella, ¿no? En el buen sentido, los 4 jinetes del Apocalipsis en el buen sentido, porque después vinieron otros 4, y yo creo que ya no muy en el buen sentido, que fueron la primera junta militar de gobierno, después de la muerte cruenta del presidente Salvador Allende, que la conoció a ella también y que fue secretario de Salubridad del presidente que tanto apoyó a Gabriela Mistral y que la largó al mundo, ¿no? La largó afuera, al extranjero, que fue Pedro Aguirre Cerda. ¿A dónde voy? Estos 4 jinetes de la poesía chilena eran 3 varones y ella, la Mistral. Eran Vicente Huidobro, eran Pablo de Roca, Carlos Díaz Loyola, alias Pablo de Roca, eran señor, ¿cómo se llamaba? Neftalí Ricardo Reyes Basualto, alias Pablo Neruda, y doña Lucila Godoy Alcayaga, alias Gabriela Mistral. Esos eran los 4 fuertes. Pero antes de ella estaban estos 2, y probablemente había más. Manuel Magallanes Moure, el gran poeta romántico de la época, de barba nazarena, una barba negra así larga y una cara muy angulosa, muy fina. Ese era el gran poeta romántico. Y el otro era Pedro Prado. Estos fueron muy importantes antes de la aparición de estos que yo les he mencionado a ustedes, ¿no? Ella se presenta a estos Juegos Florales en el Club de Señoras de Santiago, 1914. Entonces ella, cuando se hace la entrega del premio, ella está en el público. Y cuando se la llama a subir al estrado para recibir su premio, ella no sube. Y pasa como de incógnita. Y él se juega, Magallanes Moure se juega por ella. Él está en el jurado. Él es presidente en ese momento de la Sociedad de Escritores de Chile, o del Sindicato de Escritores de Chile, que creo que así se llamaba en esos años. Estamos hablando de 1914, comienzo del siglo XX. Había otros concursantes, no sé cuántos fueron, pero Magallanes Moure se juega mucho por ella. Y el peso que tiene es muy fuerte en el jurado, y se le concede el premio a ella. Y ella entra en una especie de pánico preescénico, antiescénico, porque no se atreve a subir al escenario. Y le tiene una pleitesía, le tiene un cariño, un amor a él enorme desde antes. Lo ha venido leyendo desde antes, ya conoce su obra y lo considera un ser como los que estuvieron poco menos que en la mesa en la última cena junto a los apóstoles, ¿no? Una suerte de nazareno. Y tiene pavor, es un verdadero pavor. Pero comienza una relación epistolar por los datos que hay hasta la fecha. Y de ahí Sergio Fernández Larraína, muchos años después, un anticuario que buscaba cosas que se podían vender, ya empezaba la cosa del comercio, que siempre ha estado, el comercio siempre ha estado en toda parte del mundo. Y los mercaderes de los templos, y dentro y fuera de los templos, siempre han estado y a lo mejor siempre seguirán estando. Pero este señor publica los cuentos, las cartas de amor de la Mistral a Magallanes Moure, cuando nosotros estábamos aquí, el 75, 76, por ahí, no más. La primera edición sale en Madrid y claro, es una conmoción porque no se sabía de esta historia. Quizá alguna gente muy cercana a ella tal vez, pero en general no se sabía. Y nosotros no supimos, ¿no? La generación nuestra no sabía de eso.
Pero lo que sabemos es que en algún momento se citan, él vivía en Buin, era casado, tenía creo que 12 hijos, y era un hombre de formación muy cristiana, de formación, como la Mistral también, y ella no llega a la cita. Hay una cita, hay un momento en que parece ser que se citan, se van a ver, y bueno, ahí entra ya casi la leyenda, ¿no? Que parece ser que ella se acerca o lo ve de lejos y da media vuelta y se van. Esa relación no se da, pero sí se va dando epistolarmente. Ahora, yo no sé si hay cartas de él hacia ella. No tengo la información. Probablemente lo haya también, o algunas al menos. Las de ella son muy incendiarias, ¿no? Son muy pulsionales, pasionales. Es el volcán, el otro volcán que estaba dentro de ella, ¿no? Porque en su poesía en general, aunque ella es esto que se ha dicho, que dicen los críticos, es muy mestizada en el sentido que tiene esa cosa tierna, pero al mismo tiempo tiene también unos adjetivos que son un poco arcaizantes, de pronto un castellano viejo, en cierto modo, que ella coloca en la contemporaneidad de su tiempo, y hace una amalgama un tanto insólita desde el punto de vista del lenguaje. Y claro, ella en ese sentido es muy seguidora de las pautas clásicas, por decir de algún modo, de la poesía. Ella es muy respetuosa de la métrica y de la rima. A eso ella considera su gran obra. Un poco lo que pasó aquí con Carlos Pellicer. Pellicer quería ser como Díaz Mirón, o superar a su maestro Díaz Mirón y ser bueno sobre todo en el soneto. Y no consideraba ese río que tiene Pellicer, de pronto esa gran potencia que tiene, que incluso es comparable a la de Neruda de Pasaje del Canto General. Eso él no lo miraba, parece muy en alto. Muy en alto, y se lo dice a Emanuel Carballo aquí. Eso está escrito incluso en las crónicas de Carballo, de esa conversación. Él no, como que en cierto modo menosprecia un poco esa potencia que tenía, más allá de la estructura de la medida. La está en la misma película. Pero la Mistral escribe otro tipo de textos que en su momento no pasaban como algo mayor. Hoy empieza, ese hoy ya tiene tiempo, ese hoy empieza durante la dictadura militar. Los últimos años, la última década de la dictadura militar, los últimos años, la dictadura dura 16, 17 años, los últimos 7, 8 años empieza a rescatarse por parte de algunos investigadores y estudiosos de la obra de ella este tipo de material. Y ahí, claro, ahora se citó uno, que fue también maestro nuestro, que es una personalidad en Chile, que es Alfonso Calderón. Está el caso de Jaime Quesada, que era de mi generación, que fue el que mejor la leyó, creo yo, de mi generación. Y otros más, Gastón Fondenbuche, que empieza a hacer un trabajo, Reinos, por ejemplo, y ahí en ese libro rescata todo el material, o buena parte del material de la poesía en prosa de ella. Que no su prosa, su otro tipo de prosa, que también la tiene, una poesía más vehicular, una escritura más vehicular, más denotativa, aunque ella siempre, la poeta está siempre presente, lo quiera o no lo quiera. Eso empieza a ser rescatado después. Y es tan importante eso. Roque Esteban Escarpa hace varios libros, don Roque Esteban, recuperando ese material. Y eso ha continuado hasta la fecha. Se dice que el material que todavía falta por recoger de ella es un material considerable en diarios y en revistas. Y que eso, más lo que ya se ha recogido en volúmenes, le da un vuelo mucho más alto aún. Y la potencia a ella como un antecedente incluso hasta de las vanguardias. Porque en ternura eso no se ve, en desolación tampoco tanto. Ternura sale el 24, el 23 sale los 20 poemas de amor de Neruda. Ella descubre a Neruda cuando es un muchachito de 10, 12 años. Ella iba y era una maestra que la mandaba al Ministerio de Educación a recorrer el país y llega a Temuco y lo descubre a este muchacho, a este niño. Este niño se acerca a ella, era muy tímido este niño, Neruda, el Neruda juvenil, de pocas palabras, muy introvertido hasta esa fecha. Después se convertiría en un poeta gordo, en todos los sentidos, ¿no? Y un sibarita y en todos los sentidos. Pero hasta ese momento no lo es. Y él se acerca, le muestra unos textos que está escribiendo y ella le dice, tienes que seguir por ese lado, sigue niño escribiendo eso y no dejes de leer a estos, le dice. Y le da unos nombres. Y casi todos son rusos. Los autores rusos del siglo XIX, los grandes escritores, Dostoyevsky, Gogol, Chekhov, le menciona eso.
Después otro profesor que tiene, el caso de Neruda, le dice, hay unos franceses también, pero eso ya es el Neruda que se está acercando ya a los 20 poemas de amor. Bueno, el año 1924 salen los 20 poemas de amor. Neruda tiene 20 años en ese momento. Eso es el año 24, ¿sí? Y justamente ese año sale Ternura. Bueno, en algunos poemas, como el 17, el 18 y algunos otros, los 20 poemas de amor, ese muchacho se suelta el pelo desde el punto de vista de la medida tradicional y de las rimas tradicionales. La Mistral no. Todavía ella es más respetuosa de eso. Pero en otros materiales que está haciendo, que se llaman recados y sobre todo elogios, ahí está ella soltándose la trenza, pero muy abiertamente, y está dando un gran salto adelante. De eso, la generación de los 60 y los 50 en Chile, poco, que yo sepa, poco sabíamos y poco hablábamos de ella también. Este era un oficio muy varonil, muy de hombre, esta cosa, y la dejábamos y se la dejaba al margen también. Yo creo que ella tiene que haberse sentido un poco triste también por eso. Y se fue, después ya vino un par de veces, volvió a Chile, y al final para morir, ¿eh? Ya, y con cierto desencanto, como muy bien han dicho todos mis colegas de la mesa, muy bien, eso es cierto. Es una mujer, es curioso el caso de la Mistral, porque es una mujer como muy, que tiene todo ese fuego interno y está muy contenida. Es un poco como es ese país, ¿eh? Ese país fue mucho tiempo así, y yo creo que aún lo sigue siendo, ¿eh? Es un país muy matado, muy sacrificado, de mucho autosacrificio. La gente en Santiago anda toda colgada de un celular. Aquí también ya, ¿eh? Por desgracia. Pero se supone que aquí la gente puede estar hablando, no sé, vas a ir o no vamos a ir al último concierto de Juanga y de Juan Gabriel, y se citan acá y vamos a comer, a pasarlo bien aquí y allá. Allá no, allá es por el sacrificio del trabajo. El trabajo, en Chile todo es trabajo, sufrimiento, trabajo, dolor, sufrimiento. Es un país muy... quiere ser aceptado en sociedad de arriba, del medio y de abajo, ¿eh? Hay mucho, le llaman a esto arribismo también, pero también está el arrimismo, arrimarse al otro, arrimarse, aunque si no podemos subir, por lo menos salir en la foto con los otros, ¿no? Esto en todas partes sucede, yo creo que aquí también se da esa película, pero allá es muy notorio. Y al menos en Santiago todo el mundo anda tomando antidepresivos y la gente anda muy tensa, sobre todo en la ciudad, y corriendo de un lado a otro, etcétera, etcétera. Yo creo que la Gabriela, aunque eran otros tiempos, estaba esa convulsión allí también, estaba esa potencia, y como que se sentía ella, porque la miraban, le decían la rara, le decían ropero con faldas, le decían la que no se sabe pintar, porque ella no era muy amiga de la cosmética, al parecer, que se peinaba como hombre, una melenita garzón. Ella después asume, a lo mejor le decían que era fea a alguna gente y ella lo asume también, de que era fea, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces la veían como la rara, la extraña. Mucho tiempo fue vista así esta mujer. Pero así vieron también a la Violeta Mistral, a la Violeta Mistral. A la Violeta Parra, y me gustó el juego, Violeta Mistral, también la veíamos así. Se vestía de indígena, cantaba raro, cantaba desafinado, cantaba mal, según los conceptos de la época, de los guasos quincheros y compañía. Entonces, claro, era la misma historia, ¿no? Tampoco la descubrimos a tiempo a la viola chilense, como le llama Nicanor Parra, a la Violeta Parra tampoco. Gracias a la vida y todo eso fue una película posterior, eso antes no le dábamos mucha bola. Me voy con este texto. Fíjense aquí la potencia bíblica y además... fíjense cómo aquí rompe la cosa ya de las medidas, porque hay otros que ya están rompiendo, incluso en ese país. En el mismo momento en que ella todavía sigue siendo muy respetuosa de las medidas y de las formas en la escritura poética, hay algunos pájaros como Huidobro, de Roca en 1922, 2 años antes de Ternura, escribe un libro donde no hay un solo verso y son 450 páginas de un volcán en una erupción constante. Hernán Díaz Arrieta, el crítico oficial de literatura en Chile, Alón, que se firmaba, escribe un artículo y dice: si la poesía chilena va a seguir el camino de gemidos de este libro publicado por un señor que se firma de Roca, la poesía chilena está enferma de muerte. Si sigue por este camino, vamos al despeñadero, este es un desastre total. Huidobro dice, ya terminemos, ¿hasta cuándo ya? Con la idea de hacer el verso tan medido, en fin, claro, él está muy metido, va y viene a Francia y se mueve por allá y todo eso. La Mistral no es que no sepa de esto, pero ella es muy respetuosa, es muy castellana, muy castiza en eso.
Y yo creo que tienen momentos notables dentro incluso del verso medido, sin duda. Ahora ya nos hemos dado cuenta y lo hemos ido recuperando todo aquello, sin duda alguna. Yo les voy a leer aquí algunos de estos textos para que ustedes vean estos otros tonos que ella tiene en su escritura. Por ejemplo, elogio de las piedras arrodilladas, las piedras que cabalgan y las que no quieren voltearse nunca, como un corazón demasiado rendido, las piedras que descansan de espaldas, como guerreros muertos y tienen sus llagas tapadas de puro silencio, no de venda. Las piedras que tienen los gestos esparcidos, perdidos como hijos, en una sierra la ceja y en el pollo un tobillo. Las piedras que se acuerdan de su rostro junto y querrían reunirlo gesto a gesto algún día. Las piedras amodorradas, ricas de sueños, como la pimienta de esencia, pesadas de sueño, como el árbol de coyunturas, la piedra que aprieta salvajemente su tesoro de sueño absoluto, las piedras arrodilladas, las piedras incorporadas, las piedras que cabalgan y las que no quieren voltearse, igual que corazones demasiado rendidos. La piedra cabezal para el Jacob de nunca fuerte, la piedra enjuta como el número, sin bochorno y sin rocío, igual que el número. La piedra redondeada que es solamente un gran párpado, sin pestaña, como el de Matusalén. La cumbre en garfios de los Andes místicos, que era una llama sin danza, parada como la Sara de Lot, y que no quiso contestar en mi infancia, y no me contesta todavía. Las piedras con sobresalto de oro o de plata, con punzadura súbita de cobre, que están asombradas del intruso, piedras turbadas por sus almendras de metal, como por el dardo invisible, las piedras arrodilladas, las piedras incorporadas, las piedras que corren en falange o en muchedumbre, sin llegar a ninguna parte, las piedras mayores de los ríos, de costado escurridizo, como el ahogado, y que tienen las mismas vegetaciones lacias que se pegan a la cabellera de las ahogadas, las piedras suaves, que pueden tocar el desollado y no lo hieren, y pasan sobre su cuerpo con la propia lengua de su madre, y no se cansan, las piedras menores de los ríos, los guijarros pintados como el fruto y que ellos sí pueden cantar. Yo también tuve 5 años y cuando los puse debajo de mi almohada, alborotaban como un montón de niños que se ahogaban o bien hacían ronda en torno del núcleo de mi sueño, dueños de él. Guijarros pueriles venidos a mis sábanas por jugar conmigo. Las piedras que no quieren ser lápidas ni fuente, por no recibir el gesto ajeno y se rehúsan a la inscripción intrusa para hacer subir algún día el gesto, el habla de ellas mismas. Las piedras mudas, de tener el corazón más cargado de pasión que sea dable, y que por no despertar su almendra vertiginosa, solo por eso no se mueven. Ustedes ven ahí, hay una potencia enorme. Realmente, cuando uno ve eso, siente eso, dice, ¿qué está pasando aquí, no? Porque yo confieso, y probablemente haya sido ignorancia mía, y creo que de muchos de nosotros de la época, esta Mistral no la conocíamos, realmente. Y buena parte de la otra, me atrevo a pensar que tampoco, o muy por encima, de manera muy superficial. El asunto se cargó mucho también, yo creo que ahí, y me gusta eso de que las compañeras están trabajando en esto de género, porque había también un asunto de género y estaba muy cargado a la masculinidad, muy fuertemente, hasta la fecha. Es curioso, a nosotros nos dicen, la gente de la generación de los 60 nos dicen, y bueno, ¿y las compañeras poetas? ¿No había?
Porque las antologías donde aparece la generación esta nuestra, casi todos son, la mayor parte, hombres. Entonces estaba, bueno, y Sonia Quintana, ¿y qué pasó con Sonia? ¿Y por qué no está recogida Sonia? Y otras más. Y tengo un poco la sospecha que la generación anterior, la de Casigo, la de Donoso, la de Jorge Edwards y tantos más, la misma película, la misma sensación, tengo la impresión. Ahora eso está ya variando, ¿ah? Cambiando. Incluso acabo de estar mirando una antología de 20 poetas de lengua mapudungun o mapuche, y ahí en esa antología bilingüe, publicada en Chile hace un año más o menos, vienen a la par varias poetas mujeres y varios hombres, como debió siempre ser, ¿no? Y en aquel tiempo era muy fuerte esto. Y estos tres grandotes la dejaban un poco al margen. Estos se metieron en una pelea después porque además venía una egolatría terrible. Estos, Neruda, De Roca y Huidobro, eran de una egolatría insoportable, realmente. Y la dejaban a ella un poco out, como fuera, porque, y además empezaron a pelearse entre ellos, pelea que en el fondo no nos sirvió de mucho a los que veríamos después, ¿eh? Porque empezaron a pelearse porque tiene la nariz más larga, la lengua más corta, ya por tonterías, ¿no? Pero en el fondo había celos porque todos querían ser el poeta, de un culto a la personalidad brutal, enorme. Además acompañado por un ideario socialista. Y esa época de aquel socialismo era totalmente del culto a la personalidad. Terrible. No me dejará mentir el camarada Stalin, el camarada Mao, el camarada Kim Il-sung y tantos otros más, ¿no? Y en Chile no cantábamos mal las rancheras en eso, por desgracia. Todavía. Y todavía. Así que nadie está libre sobre eso. No, nadie está libre. Y la Mistral era un poco puesta al margen, ¿no? Esto era como quien dice un oficio de hombres y de machos, ¿no? El canto del macho anciano, decía De Roca, ¿no? Eso. Y ahí vamos nosotros. Y eso pasó. Y además ella era un carácter fuerte, ella tenía su carácter fuerte, esa mezcla que tenía ella y toda esa potencia que tenía adentro, y no iba a aceptar cualquier cosa tampoco. Vejaciones o que le miraran en menos, tampoco le debe haber gustado, no le gustaría eso. Y prefirió irse afuera. Y eso que dice, que aquí se dijo en la mesa, que no la leían bien, el país que menos me conoce, como citó muy bien una de usted, creo que fue Rosana, eso es cierto, el país que menos me conoce y menos me lee, eso es cierto. Pero eso sigue pasando con varios, o sea, es un país extraño ese, curioso país, porque ha dado poetas y algunos de estos locos, en el buen sentido del término, y muchos de ellos han tenido que irse del país, ¿eh? O nos han echado. Nos han tirado para afuera, una patada en el traste y vámonos, ¿no? Y así ha sido. Es un país muy de comerciantes, industrioso, de industriales, un país de gente emprendedora en ese sentido. Y muy dentro de el cuchillo a la derecha, o creo que se va la película, no, el asunto, ya he repetido película varias veces. ¿Por qué? Entonces quiere decir que a lo mejor yo un cineasta perdido adentro. Pero un cuchillo, aquí el tenedor, aquí la cuchara. Si uno hace un cambio de eso, ya eso es mal mirado. Entonces, ese es un asunto. Entonces tú cambias el cuchillo o cambias el tenedor y aparece Roberto Mata, ¿no? Claro. Entonces, otro loco. Se murió hace poco. Ahí en Tarquinia, en una zona de la Italia, ¿no? Entonces, aparecen eso. De pronto hay otro que hace alguna cosa media rara y lo tiran para afuera. El otro se llama Jodorowsky, por ejemplo. Y después tiran también a la Raquel para afuera, ¿no? La hermana que se va al Perú. Y estuvimos con ella hace 2 años, no en Perú, sino en Chile. Estuvimos 14 poetas chilenos, regados por el mundo. Nos sacaron a patadas de ese país. Y ahora, lo que son las vueltas, dimos un recital en La Moneda, a los pies de La Moneda, a la entrada de La Moneda. No había mucha gente. Eso fue en enero de 2004. 14. Veníamos desde Suecia, algunos que yo ni había visto, otros que no veía hace 30, 35 años que no nos veíamos. Alemania, Suecia, por todos lados, México, otras partes de Europa, algunos de Asia, y ahí nos juntamos, ¿no? Y nos miramos las caras y nos vimos como bichos raros todos, porque alguna vez nacimos en este país, parece que sí, decíamos, ¿no? Parece que sí. Se supone que sí, pero era una cosa muy extraña, muy extraña.
Es por eso que digo que es un país raro, es un país extraño. Bueno, hay que preguntarse qué país no es raro. Todavía estamos hablando de países. A mí no me gusta ya también el nombre país, me da en el hígado. Hay algunos jóvenes que andan unas banderas que están sacando ahora en estos mítines que se han hecho en Nueva York, que ahora hablan de que ya no están hablando tanto de globalización. Nosotros, esta bandera implica ciudadanos del mundo, lo que quería un poco Huidobro, ¿no? Ciudadanos del mundo. Nacionalidad mundial, por lo menos. El planeta es tan chiquito. ¿De qué podemos presumir? Agripina, como diría Rulfo, este es un planeta pequeñito, chiquito, pero tenemos una petulancia de especie, de género y de postgénero terrible. Y es un planeta chiquitito, este planeta es un bello planeta, dicen pero que lo que lo han visto desde arriba, dicen que es muy bello y arbolado, todavía quedan árboles y mares, pero es lindo. Y hay mujeres bonitas, hombres simpaticones, en fin. Pero eso es entonces que tengamos por lo menos ciudadanía mundial, que podamos viajar a cualquier lado, nos enfermamos en otras partes y va uno a un servicio de salud, lo atienden sin pedir, porque tenemos pasaporte mundial, simplemente por ser habitantes de este mundo. Todavía estamos muy constreñidos en eso. Y pobrecita la Mistral le tocó una época muy dura en eso, hizo una labor extraordinaria, porque juntamente a eso, ella empieza a trabajar con los niños, con los más humildes, los más jodidos de los jodidos, adentro, afuera, donde ella podía, ¿no? Y aquí se va con un banquito, hace el libro para lecturas de mujeres, pero también se va con un banquito y se va por las plazas, se sienta en las plazas a leer poemas o a leer cuentos. Sea gente letrada esa, alfabeta o analfabeta, no importa, ella lee y va pasando de una región a otra por el territorio mexicano. Vasconcelos le dice, este país es suyo, haga lo que quiere usted, Gabriel, haga lo que quiera. Ella le dice, présteme un banquito, yo voy a ir por acá, por allá, en las casas de la cultura o en los ¿cómo le llaman a esta? Donde se ponen la retreta de música, los kioscos. Y ahí ella va leyendo sus poemas, la gente se junta y eso es. Bueno, ahí yo me quedo, ya he dicho muchas tonterías, yo les pido, les vuelvo a decir que estoy muy contento y que hayan estado ustedes aquí. La Mistral pertenece mucho a ese país del que nació, todavía estoy pensando en país, pero ni modo. Pero también a este lugar del mundo que se llama todavía México, ¿no? Ella pertenece mucho también a este lugar del mundo, ¿no? Hasta ahí me quedo.